Entonces, hay que entender que el manejo integral de plaga se da por distintas cuestiones. Primero, tengo que entender que hay distintas categorías de decisión. Puede ser táctica o estratégica. La estratégica se hace con información del pasado. Yo voy a plantear algo a futuro cómo manejar. Lo táctico se hace con información del momento. Eso es muy importante para entender cuándo tengo que hacer algo preventivo, cuándo tengo que hacer algo curativo, cuándo tengo que hacer dentro de estación o entre estación, y todo eso verle el resultado económico. No se puede entender el manejo de plagas sin ver el resultado económico, pero no puede ser únicamente mi evaluación económica lo que me va a definir el manejo de plaga, que es el error que muchas veces se comete. Hoy, en esta interacción de siembra directa y manejo de plaga, se está hablando mucho y se está poniendo mucho en el concepto de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas se basan en el manejo integral de plaga y esto a su vez se basa en algo mucho más importante que a veces pasa desapercibido, que es el monitoreo. El monitoreo no es más ni menos que tratar de hacer un seguimiento del sistema, evaluando, registrando la información para tomar la decisión adecuada. Como hacemos todos los registros contables de nuestra economía, lo mismo con el manejo integral de plaga. Es seguir a lo largo del tiempo el cultivo, inclusive cuando no está el cultivo, para ver la evolución de las poblaciones y en base a eso tomar decisiones de manejo en el momento y a futuro. Para eso tenemos que entender que el manejo integrado de plagas tiene distintos métodos para poder ser evaluado, o sea, para el monitoreo. Tenemos, por ejemplo, para plagas, sistema paneo vertical en soja, para lo que es maleza tenemos distintas escalas, para enfermedades escalas diagramáticas. Todos los problemas sanitarios de los cultivos pueden ser evaluados y cuantificados para tratar de verlo a través del sistema. En ese sentido tenemos ventajas y desventajas de esto, que tenemos que tratar de mejorar. En el control cultural, las desventajas que tenemos es cuando no conocemos mucho el sistema. Por ejemplo, algunas cosas con el manejo cultural, como la fecha de siembra, podemos modificarlas y otras veces no. Un ejemplo típico que se da en el cultivo de maíz con gusano blanco. Si yo adelanto la fecha de siembra, me escapo a la plaga que ataca al principio. Pero si atraso mucho la fecha de siembra, el maíz va a entrar al año siguiente con un ataque de plaga en la nueva generación de la misma. Es por eso que tenemos que tratar de entender que el control cultural se tiene que manejar con mucha información. No una simple medida nos va a salvar de ese conflicto del manejo de ello. Lo que sí también tenemos muchas ventajas y desventajas es con el control químico. El control químico tiene que ser acompañado con muchísimo criterio para afectar lo menos posible el sistema, sobre todo lo que es el control a través de los enemigos naturales, que nos dan muchísimo a cambio sin darnos cuenta, porque es algo que está constantemente, es natural en el lote, y cuando no lo tenemos nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta, Campo? Generalmente cuando la plaga viene incontrolable. A veces hay control biológico y hay que hacer control químico porque desgraciadamente la plaga ha superado a su controlador y va a dañar el cultivo. Pero hay ocasiones que no es necesario y si yo ahí hago un control químico, después, en ausencia del control biológico, va a ser mucho peor en el sistema tratar de manejarlo. En ese sentido, tenemos distintos tipos de controles biológicos. Dentro de distintos tipos, el típico que se está manejando en Argentina hoy es el conservacionista. O sea, el control biológico que tengo, trato de mantenerlo. Hay otros sistemas a nivel mundial muy interesantes que son inocular, tratar de agregar control biológico, aumentativo, el que tengo, tratar de criarlos. Hay empresas que los crían en otros países y lo liberan para aumentar el control biológico, pero en esto tenemos que entender que hay tres tipos de control biológico de plagas muy interesantes. Son los predadores, los parasitoides y los entomopatógenos. ¿Por qué entender esa gran división entre ellos tres? Porque algunos son más rápidos para tratar de controlar la plaga y otros más lentos. Entonces a veces es para comprender cómo el sistema evoluciona en el tiempo y si la decisión de manejo que yo quiero hacer, el tiempo del control biológico me lo va a dar. Muchas veces se espera, por ejemplo, de un predador que es muy lento para bajar la población de plaga, me haga el control de un entomopatógeno, de una enfermedad, que difícilmente lo logre. Las enfermedades de las plagas generalmente son muy rápidas, los virus, los hongos, generalmente son muy abruptos. El inconveniente que tienen es que necesitan ambiente para que se generen. Un ambiente, por ejemplo, mucha sequía, es muy difícil que se exprese un hongo que mata a distintas larvas. Igual pasa con los virus. Aunque son menos independientes, también necesitan un ambiente favorable. Los predadores, que no necesitan tanto ambiente favorable, pero como dijimos hace un rato, son lentos.
Y los parasitoides estarían en algo intermedio, entre predadores y entomopatógenos. Son no tan rápidos como las enfermedades de las plagas, pero no tan lentos para tratarlo. Son los que más se utilizan para lo que es el sistema que dijimos recién de inocular, de tratar de buscar. Se tratan de criar parasitoides y liberar. Son los mejores para el control. Entonces esto es más o menos en términos globales lo que es la siembra directa y el manejo integral de plaga. Tratar de integrar el mayor conocimiento posible y siembra directa entender lo que es un sistema distinto que favorece una y perjudica otras plagas. Lo que tengo que hacer es estudiarlo. No es una cosa que vaya en contra de la otra, sino que justamente van a la par para tratar de mejorar el sistema.